Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 38 años, y durante los últimos 8 años he mantenido una cuidadosa separación entre mi vida familiar y mi carrera judicial que ni siquiera mi padre conoce completamente. Para mi familia, especialmente para mi madrastra Victoria Salinas, soy una defensora pública que trabaja con criminales de poca monta en los tribunales del centro. La realidad es que soy la jueza Sofía Ramírez de la Corte Superior de Justicia, presidiendo algunos de los casos civiles más importantes del Estado. La confusión sobre mi verdadera posición no es accidental. Cuando mi padre se casó con Victoria hace 6 años, decidí mantener un perfil bajo sobre mi ascenso judicial, que había ocurrido apenas 2 años antes. Había trabajado como defensora pública durante 8 años antes de mi nombramiento como jueza, y simplemente nunca corregí la asunción de Victoria de que seguía en esa posición. Mi decisión de mantener el secreto había estado motivada por varias observaciones tempranas sobre el carácter de Victoria. Durante nuestras primeras interacciones, había notado cómo trataba diferentemente a las personas según sus percepciones sobre estatus social y poder económico. Su respeto parecía ser directamente proporcional al prestigio profesional que ella atribuía a cada persona. «Es admirable que ayudes a esos pobres criminales», me había dicho durante nuestra segunda reunión, aunque supongo que alguien tiene que hacer ese trabajo desagradable. No había corregido su malentendido porque me permitía observar su verdadera naturaleza sin las capas de falsa deferencia que mostraba hacia figuras de autoridad. Victoria era una exitosa consultora de imagen corporativa que había construido su carrera asesorando a ejecutivos y políticos sobre cómo proyectar poder e influencia. Su propia vida era una manifestación cuidadosamente construida de estos principios. Casa en el área más exclusiva de la ciudad, auto de lujo, vestuario de diseñador, y una red social compuesta enteramente por lo que ella consideraba gente importante. Mi padre, Enrique Ramírez, era un profesor universitario de literatura cuya naturaleza gentil y académica había sido exactamente lo que Victoria necesitaba para completar su imagen de sofisticación intelectual. Para él, ella representaba glamour y conexiones sociales que su mundo académico no proporcionaba. Durante los primeros años de su matrimonio, Victoria había tolerado mi presencia en eventos familiares, aunque siempre con comentarios sutilmente despectivos sobre mi carrera. Sofía trabaja en el sistema de justicia, le decía a sus amigos, ayudando a la gente menos afortunada. El tono implicaba caridad más que profesionalismo. La tensión había escalado gradualmente durante los últimos 2 años. Victoria había comenzado a organizar eventos sociales cada vez más exclusivos, mezclando vida familiar con networking profesional. Abogados corporativos, jueces de tribunales comerciales, socios de firmas prestigiosas, todos eran invitados regulares a las cenas de Victoria. ¿No te sientes incómoda?, me había preguntado durante la cena navideña del año pasado, rodeada de abogados reales cuando tú solo, bueno, ya sabes, manejas casos asignados por el tribunal. Me siento perfectamente cómoda, había respondido simplemente. Por supuesto, es solo que el derecho penal es tan diferente del trabajo legal serio. Mi padre había intentado intervenir. Victoria, el trabajo de Sofía es muy importante. Oh, absolutamente, había respondido ella rápidamente. Es solo que hay niveles diferentes de práctica legal, ¿verdad? Lo que Victoria no sabía era que durante ese periodo, yo había estado presidiendo algunos de los casos civiles más complejos y mediáticos del distrito. Disputas corporativas multimillonarias, casos de negligencia médica de alto perfil, y controversias de derechos civiles que establecían precedentes legales importantes. 3 meses atrás, había notado algo inusual en el comportamiento de Victoria durante las reuniones familiares. Parecía distante, ocasionalmente distraída, y había comenzado a hacer comentarios críticos sobre mi padre que previamente había guardado para conversaciones privadas. Enrique simplemente no entiende el mundo real, había murmurado durante una cena familiar. Está demasiado perdido en sus libros para manejar responsabilidades reales. Mi padre había parecido herido pero no había respondido. Era claro que había problemas matrimoniales, pero yo había decidido mantenerme al margen de esos conflictos personales. La semana pasada, Victoria había organizado una elaborada fiesta de cumpleaños para mi padre en su casa. La lista de invitados incluía colegas académicos de mi padre, pero también muchos de los contactos profesionales de Victoria, abogados, jueces y ejecutivos de empresas importantes.
Llegué a las 7 de la noche, después de una larga jornada en el tribunal revisando mociones para casos de la semana siguiente. Llevaba un vestido negro simple y profesional, mi vestuario habitual para eventos que podrían involucrar conversaciones sobre trabajo. La casa estaba llena de invitados elegantemente vestidos, conversando en grupos pequeños mientras música clásica creaba un ambiente sofisticado. Reconocí a varios abogados prominentes con quienes había interactuado profesionalmente, aunque ellos no me conocían fuera del contexto judicial. Sofía, Victoria me interceptó en la entrada. Qué bueno que pudiste venir. Había algo en su tono que inmediatamente me puso en alerta. Su sonrisa era más tensa de lo usual, y parecía estar evaluando mi apariencia con más escrutinio del normal. ¿Dónde está papá?, pregunté. Está con los invitados importantes en la terraza. Antes de que vayas. Hizo una pausa. Necesito hablar contigo sobre algo. Me condujo hacia un rincón relativamente privado del salón principal, lejos de los grupos de conversación. Sofía, esto es un poco incómodo, pero necesito pedirte un favor. ¿Qué tipo de favor? Victoria miró alrededor para asegurarse de que no estuvieran escuchando. Como puedes ver, hay muchos profesionales legales muy respetados aquí esta noche. Socios de firmas importantes, jueces de tribunales superiores, ese tipo de gente. Asentí silenciosamente, esperando su punto. Y bueno, dadas las conversaciones que probablemente van a surgir sobre casos importantes, desarrollos legales, ese tipo de discusiones profesionales. Sí. Pensé que sería mejor si tu ocupación no se convirtiera en tema de conversación. Mantuve mi expresión neutral. Mi ocupación. No me malentiendas, el trabajo de defensoría pública es muy noble. Pero estas personas discuten casos multimillonarios, precedentes de la Corte Suprema, ese nivel de práctica legal. Entiendo. ¿En serio? Porque sería muy incómodo si tuvieras que explicar que manejas robos menores y ese tipo de casos cuando todos están hablando de litigación corporativa real. En ese momento, mi padre se acercó desde la terraza, sonriendo al verme. Sofía, qué alegría que estés aquí. Victoria rápidamente cambió su expresión a una sonrisa radiante. Le estaba diciendo a Sofía sobre los invitados tan distinguidos que tenemos esta noche. Sí, hay varios jueces aquí, dijo mi padre con orgullo. El juez Mendoza de la Corte de Apelaciones, la jueza Torres del Tribunal Comercial. Deberías conocerlos. En realidad, intervino Victoria rápidamente, creo que Sofía podría sentirse más cómoda con los colegas académicos. Los círculos legales pueden ser un poco intimidantes para alguien que no está acostumbrada a ese nivel. Mi padre frunció el ceño, claramente confundido por la implicación. Victoria continuó, no podemos tener una defensora pública aquí cuando van a asistir abogados respetables. Las conversaciones son simplemente de un nivel demasiado sofisticado. Las palabras cayeron como piedras en el silencio que siguió. Mi padre se veía horrorizado. Pero antes de que pudiera responder, Victoria había tomado su brazo y lo había dirigido de vuelta hacia la terraza. Ven, Enrique, el juez Mendoza quería hablar contigo sobre tu último libro. Me quedé parada en el salón, procesando lo que acababa de ocurrir. Varios invitados habían escuchado claramente el intercambio, y podía sentir sus miradas curiosas o incómodas. En lugar de crear una escena o defender mi posición, simplemente tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. En el camino, escuché fragmentos de conversaciones. ¿Esa era la hija del profesor? Algo sobre ser defensora pública. Victoria puede ser un poco exclusiva. Manejé a casa en silencio, revisando automáticamente mi calendario judicial en el teléfono mientras estaba detenida en un semáforo. Tenía varias audiencias programadas para la semana siguiente, incluyendo una moción preliminar en un caso de divorcio de alto perfil el lunes por la mañana. Salinas vs. Salinas, leí en voz alta, notando la coincidencia del apellido. No fue hasta el domingo por la noche, mientras revisaba los expedientes del caso, que me di cuenta de quién era la demandante. Victoria Salinas, solicitando divorcio de Enrique Ramírez por diferencias irreconciliables, y buscando una división de bienes que favorecía significativamente sus intereses financieros. El lunes por la mañana, entré a mi sala de tribunales como siempre. Toga judicial, cabello recogido en un moño profesional,
completamente preparada para los casos del día. Mi asistente había colocado todos los expedientes relevantes en mi escritorio, incluyendo el de Salinas vs. Salinas. A las 10 de la mañana, los abogados y las partes comenzaron a entrar para la audiencia de mociones preliminares. Victoria entró con su abogado, un hombre distinguido de una firma corporativa prestigiosa. Llevaba un traje de diseñador y su expresión de confianza habitual. Mi padre la siguió con su propio representante legal, un abogado mayor especializado en casos de divorcio académico. Se veía demacrado y triste, claramente afectado por los procedimientos. Victoria tomó asiento en la mesa del demandante, consultando documentos con su abogado. No había levantado la vista hacia el estrado todavía. Buenos días, anuncié desde mi posición. Este es el caso Salinas vs. Ramírez, audiencia de mociones preliminares. Victoria levantó la vista automáticamente al escuchar mi voz, y la expresión en su rostro fue absolutamente memorable. Sus ojos se agrandaron con shock, luego confusión, luego lo que parecía ser pánico puro. Su señoría, comenzó su abogado, representamos a la señora Victoria Salinas en estos procedimientos de divorcio. Entendido. Señora Salinas, ¿está presente? Victoria se levantó lentamente, su compostura habitual completamente ausente. Sí, su señoría. Excelente. Procederemos con las mociones preliminares presentadas por ambas partes. Durante las siguientes 2 horas, presidí una audiencia completamente profesional, revisando solicitudes de manutención temporal, órdenes de protección de bienes, y establecimiento de custodia provisional de propiedades. Victoria había solicitado cantidades extraordinarias de soporte financiero y había intentado excluir a mi padre del acceso a cuentas bancarias conjuntas. Su señoría, argumentó el abogado de Victoria, mi clienta ha mantenido el estilo de vida marital y merece protección financiera durante estos procedimientos. He revisado la documentación financiera, respondí, y noto varias discrepancias en las declaraciones de ingresos y gastos presentadas por la señora Salinas. Victoria se removió incómoda en su asiento. Específicamente, los gastos mensuales declarados exceden los ingresos combinados del matrimonio por aproximadamente 40%. ¿Puede la señora Salinas explicar esta discrepancia? Su abogado consultó rápidamente con ella antes de responder. Su señoría, mi clienta ha mantenido ciertos estándares profesionales que requieren gastos sustanciales en imagen y networking. Entiendo. Sin embargo, el tribunal no puede ordenar soporte para gastos de lujo que exceden los recursos financieros disponibles. Procedí a otorgar una manutención temporal más modesta y a proteger los activos de mi padre hasta que se completara la división final de bienes. ¿Algo más antes de concluir esta audiencia?, pregunté. El abogado de Victoria murmuró algo sobre apelar las decisiones, pero Victoria simplemente negó con la cabeza, aparentemente aún en shock. La próxima audiencia está programada para el 15 del próximo mes. Se levanta la sesión. Mientras la sala se vaciaba, Victoria se quedó sentada por varios minutos después de que su abogado se fuera. Mi padre la esperaba en el pasillo, pero ella parecía incapaz de moverse. Finalmente se acercó al estrado. Jueza Ramírez, comenzó formalmente. Señora Salinas. Yo, no sabía. No sabía que, señora Salinas. Que usted era, que había llegado tan lejos en su carrera. Mi carrera ha seguido su curso natural durante los últimos 8 años. Victoria bajó la mirada. ¿Esto afectará las decisiones del caso? Señora Salinas, presido este caso con la misma imparcialidad profesional que aplico a todos los procedimientos en mi sala de tribunales. Sin embargo, dado nuestro vínculo familiar, si cualquiera de las partes prefiere solicitar un cambio de juez, el tribunal lo considerará. No, respondió rápidamente. No, está bien. 2 meses después, el divorcio se finalizó con una división de bienes significativamente más equitativa de lo que Victoria había solicitado originalmente. Mi padre mantuvo la casa familiar y la mayoría de sus activos académicos, mientras que Victoria recibió una porción razonable pero no excesiva de los bienes matrimoniales. En la audiencia final, Victoria había sido notablemente más humilde y respetuosa. Su actitud condescendiente había sido reemplazada por una cortesía formal que bordeaba la deferencia. Después de finalizar el divorcio, mi padre y yo reconstruimos lentamente nuestra relación.
Él había estado genuinamente horrorizado por el comportamiento de Victoria en su fiesta de cumpleaños y se disculpó repetidamente por no haber intervenido más firmemente. ¿Por qué nunca me dijiste sobre tu ascenso?, me preguntó durante una de nuestras cenas mensuales. Porque quería que Victoria mostrara quién era realmente sin las complicaciones de respeto forzado por mi posición. ¿Y valió la pena? Consideré la pregunta mientras observaba mi oficina judicial, donde había tomado decisiones importantes durante años. Sí, papá. Valió la pena conocer la verdad. Un año después, mi padre había regresado a su vida académica con renovada energía. Victoria había dejado la ciudad para nuevas oportunidades profesionales, aunque había escuchado que su negocio de consultoría había sufrido después de que la noticia de su comportamiento durante el divorcio se extendiera en círculos legales locales. Y cada vez que presido casos donde hay dinámicas de poder complejas, recuerdo la lección de aquella fiesta de cumpleaños. A veces es mejor permitir que las personas revelen su verdadero carácter antes de mostrar el tuyo propio. Porque al final, el respeto genuino no se basa en títulos o posiciones, sino en cómo tratas a otros cuando crees que no tienen poder para afectarte.